En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. En medio de su soledad, la soledad a la que le confinó su propia familia, David descubre que su aliado, su defensa, pero también su alegría es el Señor. Podemos decir que la soledad hizo poeta a David. En medio de la soledad, David vuelca su corazón hacia Dios, y esta actitud, esta búsqueda del Señor, pero también este encuentro con su amor, tiene un efecto perdurable en él. David pasa a ser no solamente un guerrero, sino también un enamorado. Y yo creo que estas dos imágenes describen bastante bien lo que queremos decir con la vida contemplativa. Es al mismo tiempo la dulzura de la boda y la dureza del combate. En David tenemos que ver la imagen de aquella persona que tiene que enfrentar a los lobos y a los osos y a los leones, pero que también tiene que enfrentar la tristeza, el desprecio o el deseo de venganza. Las fieras están afuera y están adentro, y el combate en ese sentido es permanente. Por otro lado, el auxilio del Señor también está afuera y está adentro. Auxilio que se nota en la victoria sobre aquellas fieras, auxilio que se nota en la consolación y en la fortaleza interior que experimenta este rey poeta. Así que lo primero que desearía inculcar en ustedes al volver sobre la figura de David es esa combinación entre el guerrero y el poeta, el enamorado y el combatiente. Otros santos han descrito esto con otras palabras. Así, por ejemplo, la doctora de la Iglesia, Catalina de Siena, habla de los aspectos viriles, masculinos, y de los aspectos dulces y femeninos del encuentro con el Señor. Y es interesante, por ejemplo, en las cartas de ella, ver cómo alterna una cosa con la otra. Por ejemplo, en la lucha contra el pecado hay que saber actuar como todo un hombre, y así lo dice ella cuando escribe a hombres o a mujeres. Hay que actuar de una manera viril, fuerte, clara, rotunda. Pero también hay que dar tiempo para ansiar, para sentir la necesidad y para luego encontrar el descanso en el único que es nuestra alegría. Entonces, encontramos las expresiones femeninas de la dulzura, de la entrega, del amor, del matrimonio, del sentir el abrazo del Señor. Algo parecido tenemos también en un San Juan de la Cruz.
San Juan describe la vida cristiana y sobre todo la vida contemplativa como un ascenso que puede ser muy penoso, ascenso que implica abrazarse a la cruz y a veces apoyarse en la cruz. El ascenso al Monte Carmelo. Pero el mismo Juan de la Cruz, muy claro en su masculinidad, habla del desposorio del alma con Cristo. Entonces está también lo masculino y lo femenino, el guerrero y el enamorado, el combatiente y también el poeta. En la vida de unión con Dios, lo más característico, lo más típico de la masculinidad, como es la resolución, la búsqueda de una meta y el no negociar en lo que sé que es importante, eso tiene que estar presente. Pero la capacidad de dejarse cortejar, la atención a los detalles del amado, la alegría de encontrarse con él, también es indispensable. Así que ese es el primer mensaje. Y ambas cosas las encontró David en la soledad. Y por eso recordamos aquí lo que ya hemos dicho en otra predicación. La soledad es innegociable en esto. Incluso para ser buenos hermanos, tenemos que aprender a estar solos. No sabe ser buena compañía el que no sabe estar solo. Porque la persona que sabe estar sola, finalmente encuentra esa paz que luego le puede dar a otros. En cambio, la persona que depende continuamente de otros, finalmente se transforma en una carga para otros. El que tiene que estar con otros, finalmente se vuelve carga para otros. Nadie sabe ser verdadero hermano si no sabe estar a solas. Y por eso la fraternidad está muy unida, esto es una paradoja, está muy unida a la soledad. De las cosas más difíciles en nuestra vida religiosa es exactamente esa, aprender el bien de la soledad, pero no la soledad del aislamiento huraño, no la soledad del rechazo altivo, del complejo de superioridad o del simple fastidio, porque esa soledad sería buscada únicamente con un propósito egoísta. Buscar la soledad para encontrarse en la soledad con el que es el único y óptimo bien, eso no es tan sencillo. Eso no es tan sencillo. Una soledad que sea limpia, una soledad que sea serena, limpia y fecunda. Para sus apuntes, que los veo perseverantes a muchos en sus apuntes, les recomiendo esas 3 palabras. Una soledad que sea serena, limpia y fecunda. Como estamos en una casa de San Benito, me parece interesante recordar de la biografía de este santo, recordar que este hombre en su juventud se decepcionó de la corrupción y de la mediocridad, más que corrupción en el sentido de depravación, se decepcionó de la mediocridad de la sociedad de su tiempo. Ubiquémonos cronológicamente. San Benito nace en el año 480 y cerca de sus 20 años, hacia el año 500, empezando el siglo VI, lo encontramos en la ciudad de Roma, pero la Roma que él conoce lo decepciona. Y decepcionado de la mediocridad, se siente llamado a algo distinto.
De modo que la primera experiencia de vida eremítica de San Benito sucede sobre los 21 años de edad. Es una edad en la que uno no piensa que se dé esa clase de vocación. Uno pensaría que esa soledad está para allá, para los cuarentones y los cincuentones. No, este es un muchacho. Es un joven en todo caso, 21 años de edad, y se va a la soledad, allá al Subiaco, la región del Subiaco, y vive como ermitaño. Y cuando lo eligen por primera vez como superior, un grupo de monjes que estaban en esa zona, este hombre no debía tener más allá de 23, 24 años. Yo creo que ese desafío es interesante porque tenemos tan metido en la cabeza que la juventud es tiempo como para una cierta superficialidad. Y a veces parece que si no se vive la juventud así, quedó pendiente esa etapa, no se quemó esa etapa. Pero uno mira y la profundidad teológica, la densidad de una Santa Teresa del Niño Jesús estaba sucediendo a los 18, 19, 20 años. Teresa del Niño Jesús, Santa Teresita, es doctora de la Iglesia. Y esta doctora de la Iglesia escribía lo que consideramos doctrina profunda, luz eminente en nuestra Iglesia Católica a los 21 o 22 años de edad. O sea que los que estamos mal somos nosotros, los mediocres somos nosotros. Catalina de Siena tiene su desposorio místico sobre los 19, no tengo la fecha precisa y debería sabérmela, por supuesto, pero no pasa a los 21 años de edad cuando ella tiene su desposorio, con intercambio de corazones y todos estos dones de la más alta mística, tenía esa edad. Entonces, la soledad está llamada a esas tres palabras, se las repito: una soledad serena, una soledad limpia y una soledad fecunda. ¿Qué significa una soledad serena? La soledad es serena cuando es el cultivo de la paz. La primera condición de la soledad serena es el saber estar en paz con uno mismo, con su propio pasado. Y algo que parece muy sencillo, pero que es bien difícil: saber estar en donde uno está y saber hacer lo que uno está haciendo. El famoso aforismo latino, agge quod agis, haz lo que estás haciendo, céntrate en lo tuyo, agge quod agis. La serenidad de la soledad es eso, porque con mucha frecuencia uno está en una parte pensando en otra, está haciendo una tarea queriendo hacer otra, hace algo pero acordándose lo que tenía que hacer. La serenidad de la soledad es el saber estar en lo que se está, el permanecer en paz con uno mismo y sobre todo el detener la prisa, el afán, esa especie de continua agitación que el mundo contemporáneo mira casi como una virtud, porque la palabra clave en el lenguaje empresarial de muchos es la productividad, y la productividad suele verse como hacer muchas cosas, y para hacer muchas cosas estar continuamente atareado, agitado, estresado. La soledad serena tiene que lograr que seamos libres de eso. Desde mi punto de vista, esta es una batalla en la que hay demasiado terreno todavía por ganar. Quizás soy un poco cruel en esta apreciación que voy a decir, pero a mí me parece que si miramos
los religiosos, por lo menos los que yo conozco, yo creo que estamos perdiendo esta pelea. ¿En qué sentido? En que más es lo que logra agitarnos, intranquilizarnos y estresarnos el mundo que la paz, la sabiduría y el orden que nosotros le llevamos al mundo. En el encuentro entre nuestra oferta y lo que el mundo nos trae, en ese encuentro, tristemente, parece que más es lo que el mundo nos gana a nosotros. Entonces, hay una cantidad de sacerdotes agitados, ansiosos, estresados. Por supuesto, una de las consecuencias del estrés, y de esto habla el Papa Francisco en Evangelii Gaudium, es la obsesión por las vacaciones, la obsesión por mi tiempo, mío, por fin mi tiempo. Esa obsesión por el tiempo propio, por mi tiempo, por mi descanso, mis vacaciones, con mi gente, mis amigos, donde a mí me gusta, eso es muy empresarial y eso se nos ha pegado muchísimo. El buscar uno su tiempo, este es mi tiempo que yo lo vivo como yo quiera. La soledad serena debería cambiar eso. Saber estar a solas. Un amigo mío entró ya hace muchos años, entró a un monasterio contemplativo, el de los camaldulenses. Recuerde que los camaldulenses se llaman así por el desierto de Camaldoli en Italia. No es camandulenses por la camándula, ¿no? Sino es camaldulenses. Bueno, estos son ermitaños. Y me contaba mi amigo al que tuve ocasión de visitar, me contaba mi amigo ya monje en esa época, que prácticamente todo el noviciado, todo el tema del noviciado, que es muy comprensible, ¿no? Por el tipo de vida que ellos llevan, pero todo el tema del noviciado es aprende a estar solo. Es todo el tema del noviciado. Soledad serena. Luego dijimos soledad limpia, porque a veces la soledad es la ocasión de tramar. En la soledad se traman planes, cómo lograr cosas. A veces la soledad se llena de impureza por las distintas imágenes, recuerdos, fantasías, insinuaciones. Entonces la soledad se llena de impureza. A veces la soledad se convierte como en un tribunal desde el cual juzgo cómodamente y condeno para siempre a los demás. Es decir, convierto a mi soledad en una especie de rendija y a través de esa rendija miro a los otros, pero los miro para descalificarlos. Todas esas son soledades sucias. La soledad del que se mete en su refugio psicológico para desde ahí condenar al otro. La soledad del que se desborda en pensamientos lujuriosos o impuros. La soledad del que trama, del que planea cómo lograr lo suyo. Esas son soledades sucias. La soledad limpia está marcada por la sencillez, está marcada por la pureza, está marcada por una intención diáfana, por un corazón que, como un estanque tranquilo, sabe reflejar la luz de Dios. Es difícil esa soledad, sobre todo porque ya no se puede garantizar la soledad con el hecho de que uno esté en una habitación. Muchos de nosotros trabajamos en nuestra habitación, como es el caso mío, trabajamos en nuestra habitación a través de internet, por ejemplo, o respondemos llamadas o nos comunicamos con el celular. Hay que ser honestos y hay que reconocer que eso todavía no es soledad. Es decir, la soledad supone el ocuparse en un trabajo, en una lectura o en la oración
real y literalmente sin contacto ni electrónico, ni virtual, ni de ningún otro género con otras personas. No es que esté mal que uno trabaje en la habitación, sino que por favor no cuentes el trabajo en tu habitación como que estás solo, porque no estás solo. Si estás trabajando, digo, con otras personas, como es muy frecuente hoy, ¿no? Lo que se llama multitarea. Está uno trabajando, pero le llega un correo electrónico y responde uno y tiene que resolver una cosa del colegio y entonces uno está ahí y si tiene uno de estos sistemas de chat como WhatsApp o ese tipo de cosas, entonces WhatsApp va, WhatsApp viene, WhatsApp sigue, WhatsApp corre y ahí va el WhatsApp. Es difícil cultivar la soledad, pero sin una soledad real no existe verdadera contemplación. No existe vida contemplativa. Una soledad que sea, dijimos en primer lugar, ¿qué? ¿Cuál fue la primera palabra? Serena. La segunda, una soledad limpia. Una soledad limpia. Y la tercera, una soledad fecunda. Porque también existe la soledad para sí mismo. Eso también existe. Es decir, la soledad que está simplemente en la comodidad. A veces uno puede hacer de la habitación, que tradicionalmente en nuestras órdenes se llamaba celda. Yo no sé si ese término lo siguen usando ustedes, en su celda. Suena como prisión, ¿no? Pero celda en realidad no tiene nada que ver con prisión. Celda viene de la misma raíz de célula. Entonces, está en su celda, pero uno puede hacer de la celda el búnker. Entonces uno está ahí sumamente cómodo, está cómodo porque tiene su música, hay frailes que tienen su tremendo equipo de sonido, tiene su colección de música, tiene ahí toda su literatura, quizás tiene una pequeña cafetera, se organiza, tiene un pequeño minibar, tiene una pequeña dispensa. Entonces el hombre lo que tiene ahí es su búnker, ¿cierto? Eso no tiene una celda, sino tiene un búnker y está cómodo ahí, y ahí se aísla de los demás. Eso tampoco es. Nuestra vida en soledad siempre tiene un sentido de comunión con lo profundo de la iglesia. Entonces esa es la soledad. Soledad serena, soledad limpia, soledad fecunda. ¿Y qué brota de ahí? ¿Qué es lo que brota de ahí? Pues un corazón guerrero y un corazón poeta. Un corazón libre, la palabra que hemos insistido, la palabra en la que hemos insistido, es la palabra libertad. Un corazón libre. Porque la persona que sabe ese tipo de soledad está en tranquila posesión de sí mismo, de sus capacidades. Ese tipo de soledad enseña muchísimo. Es interesante ver el lugar que la soledad ha tenido en grandes santos. Es interesante. Incluso santos que a veces no se recuerdan por esos aspectos contemplativos, quizás no son los que más destacan, pero muchos santos han tenido que pasar por esas etapas prolongadas de soledad. San Pablo describe en la carta a los Gálatas el tiempo que estuvo en el desierto. Dice que estuvo por allá en lo que hoy sería Arabia, pero ¿qué llamaba él Arabia en esa época? San Pablo estuvo en soledad. Esa soledad es formadora de apóstoles, porque solamente en soledad yo me acostumbro a medir la verdad de mis palabras por el impacto real que han tenido en mí. El Evangelio no puede ser solamente un producto que yo promociono para otros. El Evangelio tiene que ser primero una realidad en mí. Entonces, si yo digo que el Evangelio es transformante, es liberador y da alegría, es bueno. La soledad te vuelve verdadero porque es bueno experimentarlo ahí en soledad. Por supuesto, todas nuestras soledades, todo nuestro modo de vivir la soledad tiene su conexión con la soledad de Cristo en el desierto. Él es el primero que nos enseña
¿Cómo se tiene una soledad que es serena, que es limpia y que es fecunda? Y en esa soledad, Cristo tiene una victoria sobre el demonio. Bueno, una triple victoria sobre el demonio. Podemos decir que hasta cierto punto la soledad lleva a que la persona enfrente lo más característico, lo más propio de su vocación. Moisés se cultiva en la soledad, cultiva su ser en la soledad. Y está solo cuidando rebaños cuando se encuentra con esa zarza ardiendo que le fascina, le llama la atención y es el comienzo de su vocación. Lo mismo podríamos decir de David, cuidando los rebaños. Lo mismo podríamos decir, por ejemplo, de Isaías. Isaías, que está en soledad en el templo, cuando se siente abrumado por la majestad divina, porque siente que ese templo, que es el edificio más grande que él conoce, esto es Isaías capítulo 6, la vocación del profeta, el templo, que es el edificio más grande que él conoce, a duras penas alcanza a coger el borde del manto de Dios. ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Isaías queda fascinado, es un acto contemplativo, queda fascinado por esa grandeza de Dios, por esa inmensidad de Dios, y trata de poner en palabras esa distancia infinita, pero que se ha hecho accesible. Y eso es lo que significa la expresión santo, santo, santo es el Señor, Dios de los ejércitos. Entonces, esa es la soledad que encontramos en el rey David. Pero hemos dicho también que se necesita el sufrimiento. El sufrimiento, si lo miras bien, tiene un parecido con la soledad. ¿En qué sentido? En que el sufrimiento te pone en una condición que es intransferible. Pensemos en una persona que tiene una tentación, por ejemplo, de desesperación. ¿Qué hago yo aquí? ¿Qué hago aquí? No avanzo, estoy perdiendo el tiempo. Mejor dicho, esto es un fracaso. Fallé, esto no funcionó. La persona tiene una tentación de desesperación, pero en medio de su tentación de desesperación también se da cuenta de algo, y es que mira, por ejemplo, a los otros frailes o a los otros monjes, mira a los otros y los ve como tan tranquilos, ahí, tal vez ellos tengan sus propias tentaciones, pero la tentación que yo vivo, la vejación que yo experimento, el dolor que a mí me visita, es fundamentalmente el dolor mío. Es lo mismo que pasa incluso con el dolor físico. Yo creo que muchos de los que estamos aquí conocemos lo que es, por ejemplo, un dolor de muelas, un dolor de cabeza, un dolor en una articulación. Ustedes están muy jóvenes para esos dolores en las articulaciones, pero todo pasa. Y a veces a uno le duelen las articulaciones. Y entonces, ¿qué pasa? Que usted tiene su dolor de muela y su dolor de muela es suyo. Usted no puede pasarle su dolor de muela al otro. El otro puede tener una cierta solidaridad, le sigue doliendo la muela. Uy, sí, hermano, estoy mal, no sé. Yo tengo que ir hoy, esto no puede esperar más, tengo que ir hoy al médico, al odontólogo, lo que sea. Tengo que ir hoy porque no aguanto más. Pero mi dolor es mío. Y en eso el sufrimiento, fíjate que se parece mucho a la soledad. Porque así como mi soledad es mía, y yo no puedo pasarte mi experiencia de soledad a ti, mira, aquí va, ahí está. Yo no te puedo pasar mi soledad, tú tampoco me puedes pasar tu dolor. De algún modo el dolor es algo intransferible. Y de algún modo el dolor se parece también a la soledad en otra realidad. Y es que el dolor nos lleva también a encontrar nuestra verdad. Pensemos en el caso de tantas personas, ya es mi caso, por ejemplo, de los que hemos perdido el papá, la mamá. Esa pérdida
pues le hace sentir a uno solo, y al mismo tiempo, al quitarle como una especie de apoyo, hace que uno tenga que preguntarse cuáles son mis convicciones, qué quedó como herencia de mi madre. Entonces cada dolor me conduce a una verdad. El dolor de la tristeza, el dolor de sentirme inútil, de sentirme mediocre, de algún modo me restriega contra el suelo, pero en esa humillación yo finalmente tengo que responder esta pregunta. Bueno, yo estoy aquí ¿por quién? ¿Por quién? ¿Yo le estoy tratando de probar algo a alguien? ¿O me lo estoy tratando de mostrar a mí? Yo finalmente, ¿por qué estoy aquí? Eso me lo tengo que preguntar ahí. Pensemos en el caso de las personas que tienen una dura tentación de orden afectivo. Quizás lo que empezó como una amistad muy bonita se fue afianzando, el recuerdo de esa persona vuelve y vuelve, el corazón está allá y como que no logro salir de eso. Y ustedes saben que la señal clarísima, la diferencia clara entre una amistad buena y una amistad mala, es que la amistad buena me confirma, me consolida en el camino en el que estoy, mientras que la amistad mala o incorrecta o inconveniente es siempre una amistad que me saca. Entonces, resulta que, por ejemplo, hay una amiga, pero ya como que es más que amiga, pero ya me hace falta, y ya empiezo lo que hemos dicho, ¿no? Incluso el nombre lo dijimos, Rosalvita. Entonces resulta que Rosalvita, ya empiezo yo a imaginarme la vida con Rosalvita, y qué estará haciendo Rosalvita, y ahí es donde la persona que no se volvía poeta con el Señor, se vuelve poeta con Rosalvita. ¿Dónde andará? ¿Dónde andará? ¿Qué estará haciendo? Resulta que a esa hora estaba en el baño. Pero bueno, el hombre está pensando, ¿cierto? Su pensamiento se va allá. Allá, ¿dónde está ella? ¿Cómo está ella? Entonces la persona está sufriendo un desgarramiento porque siente que eso le jala, pero también está la vocación, pero está ella, pero ¿y quién sabe? Y el tema de los hijos, hay gente que sufre mucho por eso. No, pero es que siempre tener unos hijos, qué bonito pagar una pensión, por ejemplo. Qué hermoso endeudarse uno, eso es bonito. Entonces le hacen falta los hijos, ¿sí? Una esposa, esa compañía, ir con ella los domingos, visitar la suegra, por ejemplo. El hecho es que el tipo se siente desgarrado, ¿no? No desgarrado por la suegra, sino desgarrado porque siente como una parte del corazón allá, otra parte acá, se siente mal. Ese dolor, ese sufrimiento, te enfrenta con una verdad. ¿Qué es realmente lo primero en tu vida? ¿Qué tiene realmente el primer lugar en tu vida? Imagínate que en este momento el prior general, que entiendo que es el nombre que tiene entre ustedes, ¿no? El prior general dice, bueno, hemos resuelto abrir una misión en Singapur. Y necesitamos gente joven, necesitamos voluntarios. Vamos a abrir una misión en Singapur, las condiciones están dadas, va a ser una comunidad internacional. Esperamos que la provincia de Colombia se manifieste con 1 o 2, pero por lo menos 1. No me voy de aquí, no me voy de esta visita canónica sin confirmar, por ejemplo, el nombre de uno. Y por lo que yo veo, por la cara que le veo, va a ser usted. ¿Yo? ¿O va a ser usted? El que sea. ¿O va a ser usted? Y cuando me señalan, ¿yo? ¿Y la Rosalba?
¿Ve? Entonces el hombre se enfrenta con su ¿qué? Con su realidad. Se enfrenta con su realidad. ¿Soy libre o no soy libre para servir a Cristo? Ahí se enfrenta con su realidad. Es decir, el sufrimiento nos hace reales. El sufrimiento nos hace compasivos. Una persona que lo ha tenido todo, una persona que ha sido criada entre mimos, aplausos, cojines y caramelos, una persona así normalmente es caprichosa, es egoísta, todo le duele, todo le fastidia, todo lo quiere a su gusto porque todo lo ha tenido. El sufrimiento nos forma, el sufrimiento nos hace verdaderos, el sufrimiento es parte del crecimiento de un soldado. Por eso la milicia tiene que ser dura. Esa frase que dice Job en el libro que lleva su nombre, no está cumpliendo el hombre en la tierra una especie de servicio militar. Eso pues está indicando lo que todos sabemos. La vida de los soldados tiene que ser dura. Eso no se puede educar a los soldados entre cojines y placeres, mimos y levantarse tarde, que no se le pase su programa favorito, querido recluta, coma bien, ese postrecito está bien o quiere otro. Así no se hace con los soldados. La vida tiene que ser dura porque tiene que prepararse al combate. Un soldado que esté únicamente rodeado de mimos y de aplausos y de elogios, eso no puede ser, porque cuando llega entonces el momento difícil, cuando llega el momento del combate, va a desertar. Entonces recuerde esas dos palabras que las hemos dicho, ¿no? Soledad y sufrimiento. Soledad y sufrimiento. Y esto cuesta mucho trabajo decirlo, pero hay que tener el valor de decirlo. Señor, necesito pasar por el dolor. Eso no es fácil decirlo. Necesito de la cruz. Pero uno dice eso y el primero que lo siente soy yo. Se siente miedo. Porque, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar después de que yo le digo al Señor necesito formarme? Pero es el Señor el que lo sabe. Es el Señor el único que realmente sabe. Yo necesito eso. Porque si no, me puedo echar a perder. Decía el apóstol San Pablo, hay que pasar por muchas cosas para entrar al reino de Dios. Yo necesito pasar por eso. La persona que no está acostumbrada a la abnegación, que no está acostumbrada a negarse a sí mismo, no puede ser discípulo de Cristo. No dice él eso, él dice eso. El que no tome su cruz y se niegue a sí mismo, no puede ser discípulo mío. O sea, él está hablando de que se necesita ser soldado, se necesita ser combatiente. Por eso hay que practicar la soledad y hay que practicar el sufrimiento. La vida que llevamos hoy en general es una vida bastante cómoda, en todas partes, ¿no? Es una vida que tiene todo asegurado, es una vida que tiene comida pues de buena calidad en general, de buen sabor, y que tenga un buen descanso y que no pase ni frío ni calor y que todo le vaya bien. Yo pienso que si nosotros de verdad vamos a tomar en serio este tema de la unión con Dios, tenemos que ir practicando las penitencias, las mortificaciones y las abnegaciones cotidianas. O sea, míralo como entrenamiento. Míralo como entrenamiento. No estamos en el tiempo, seguramente no estamos en el tiempo de esas grandes flagelaciones y sacarse sangre y todo ese tipo de cosas. Tal vez no es eso exactamente, pero si tú le pides al Espíritu Santo y si tú observas el tipo de vida que llevas, descubrirás que en lo más sencillo y cotidiano hay una gran cantidad de renuncias que se pueden tener. San Francisco de Sales enseña, por ejemplo, que una de las renuncias más elementales es nunca quejarse del clima. Él dice que
las quejas del clima son la antesala del rechazo a lo que Dios quiere para nosotros. Entonces, este santo obispo, verdaderamente un hombre sabio, se da cuenta que en esas quejumbres, porque uno se va volviendo así, quejumbroso, como dice un refrán, ¿no? Quejumbroso como una caja de pollitos, ¿no? Entonces se queja y de todo se queja, y esto está muy frío, está muy caliente, el día está muy lluvioso, qué sol tan pesado, qué viento esto, que ya parece un huracán, pero aquí no se mueve ni una hoja, y así sucesivamente, y nos quejamos de todo, y nos quejamos de la gente. Una comunidad muy grande, esto aquí está masificado, una comunidad muy pequeña, nos tienen recargados de trabajo. Si son muy viejos, entonces todos son chochos y caprichosos. Si son muy jóvenes, todos son muy ruidosos. Y uno se va acostumbrando a quejarse. El solo hecho de frenar, de cerrar la llave de la quejumbre, ya te pone en la ruta de ese sufrimiento. Luego, en los placeres más sencillos, en las cosas más sencillas, particularmente en la comida que proporciona tantos placeres, hay muchas cosas muy sencillas que se pueden hacer. Eliminar pequeños gustos, pero eliminarlos continuamente. Es decir, estar como en esa tónica de, yo estoy en entrenamiento. Yo creo que este lenguaje ustedes deberían entenderlo. Ustedes pertenecen a la generación del gimnasio. Ustedes son la generación del gimnasio. En mi época, cuando yo era joven, eso, la gente que iba al gimnasio, pues eran más o menos, ¿quiénes? Los que iban a concursar en los Juegos Olímpicos. Eso, nadie iba a los gimnasios. Después empezó Bodytech y empezó toda esta fiebre de gimnasios por todas partes. Y entonces todo el mundo es a ponerse bonito y a tonificar los músculos. A mí no me tocó esa época, por eso pues ahora me cuesta mucho trabajo recuperar terreno perdido. Pero ustedes son la generación del gimnasio. Y todo el mundo sabe que el gimnasio requiere esfuerzo y, bueno, aplique eso. San Ignacio habla de que así como hay ejercicios corporales, hay que hacer ejercicios espirituales. Entonces, por ejemplo, usted dice, bueno, voy a hacer un rato de oración personal. A los 2 minutos, no, estoy como desconcentrado. Más bien voy a ver si rompo récord en Pac-Man. Claro, el que cita Pac-Man tiene que ser del siglo pasado. Pero bueno, ustedes me tienen paciencia. Entonces dése cuenta que no, usted no puede simplemente no. A ver, voy a orar. No, realmente no me puedo concentrar. No, persevere. Mire, Santa Teresa de Jesús decía que requería cerca de media hora para tranquilizar su ánimo en oración. O sea que ella la primera media hora todavía no la contaba como oración. La primera media hora era solamente tranquilizarse, reposar la mente, soltar pensamientos, irse centrando en Dios. La primera media hora. En esa primera media hora ya usted ha roto récord en Tetris, en Pac-Man o en cosas de esas. Hay que luchar, hay que ponerse en la tarea, hay que recordar a estos grandes, y hay que abordar el camino de los soldados y los poetas. Ese es el rey David. Bueno, eso explica por qué el libro de los Salmos, también llamado Salterio, se atribuye a David. Indudablemente, él compuso muchos salmos. El mismo libro de los Salmos nos deja ver que no todos los salmos son de David, porque hay colecciones que tienen nombre. Hay una colección, por ejemplo, que se llama de los hijos de Coré. Hay otra colección que se llama los salmos de las subidas, allá por la altura del Salmo 121, cosa parecida a 120, 121. Entonces, no todos los salmos son compuestos por David, pero es evidente que David abrió, por así decirlo, ese camino. Y eso es lo que debemos encontrar en los salmos. Las palabras de un guerrero y las palabras de un enamorado. Las palabras de un soldado y las palabras de un poeta. Y por eso, con muy buen tino, gente como San Benito, como San Agustín, vieron en los salmos el camino.
Esa frase que tiene San Benito en su regla hay que aplicársela. Que el corazón sienta lo que dice la boca. Oiga eso, tan interesante. Analícelo. Que el corazón sienta lo que dice la boca. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que yo tengo que ir educando mi corazón para que entre en sintonía con la palabra que yo proclamo, la palabra de los salmos fundamentalmente. O sea que los salmos son al mismo tiempo un hogar, un hospital y una escuela. Hogar, hospital, escuela. Esos son los salmos. ¿Por qué en los salmos nosotros encontramos hogar? ¿Por qué? Por esa expresión que también es de nuestro padre San Agustín. Creo que es de San Agustín, para que el hombre alabara a Dios dignamente, se dignó Dios. ¿Cómo es? Para que el hombre alabara a Dios dignamente, se dignó Dios alabarse a sí mismo, puesto que los salmos son inspiración del Espíritu Santo. Entonces, los salmos tienen que ser hogar. ¿Hogar en qué sentido? A ver, hogar es donde tú vives, hogar es donde tú sitúas tu vida. Haz de los salmos, de la palabra de Dios en general, pero sobre todo de los salmos, haz tu hogar. ¿Qué quiere decir que los salmos son tu hogar? Quiere decir que todo lo que tú vives, tú lo conectas con lo que encuentras en la palabra y sobre todo en los salmos. Entonces, que tu alegría conecte con la alegría de los salmos, que tu rabia, porque es posible que en algún momento tengas rabia, todos podemos pasar por momentos de indignación, que puede ser una indignación justificada. En los momentos de indignación, que tu indignación conecte con los salmos. En los momentos de dulce amor a Dios, con los salmos. En los momentos de la necesidad del prójimo, con los salmos. Eso significa que los salmos son tu hogar. Los salmos son tu hogar, tú vives ahí. Lo cual indica el inmenso valor, la tremenda importancia que tiene la memoria. No se les olvide, queridos agustinos, que su padre y mi padre Agustín dijo que en el ser humano había 3 potencias: memoria, inteligencia y voluntad. Luego Santo Tomás de Aquino utiliza más bien la expresión facultades, y entonces habla de inteligencia y voluntad solamente, pero me llama mucho la atención que San Agustín considera a la memoria en sí misma como una potencia. Y por eso es tan importante la memoria. Él mismo, Agustín, tenía una memoria prodigiosa. Mira, por ejemplo, en narraciones en los salmos o en narraciones sobre los salmos que tiene Agustín, y eso demuestra que este hombre realmente tenía el salterio en la cabeza. Este señor tenía esos salmos ahí, y esa tiene que ser meta nuestra, santificar la memoria, porque los salmos no pueden ser tu hogar si tú no te los aprendes, si no los aprendes a recitar de corazón. Yo conocí en Irlanda a un fraile de mi comunidad que se sabía la liturgia de las horas, obviamente en su lengua, en inglés. Eso era casi, no sé, como gracioso orar con este hombre. Yo estaba en el convento del Salvador, ahí en Dublín, y este hombre se sabía los salmos. Entonces él llegaba, por ejemplo, a sus vísperas, a sus laudes, y a veces incluso ni siquiera llevaba el libro, es que se sabía salmos, se sabía antífonas. Yo no he conocido en la iglesia una persona con tanta memoria. Recitaba todo, absolutamente todo. Pues claro, yo ahí más o menos miraba a ver si era verdad o no era verdad, o solamente... No, recitaba todo, se sabía todo el texto. Entonces, y esa era la formación que daban los padres, esa era la formación de los padres del desierto. ¿En qué consistía el noviciado en esas épocas? En esas épocas el noviciado en su mayor parte era hacer ayunos y penitencias y aprenderse los salmos y buena parte de la Biblia. Se cuenta la historia de varios monjes que se sabían la Biblia entera, se la habían aprendido completa de memoria. Entonces, es indispensable santificar la memoria, es indispensable llenar nuestra memoria de esto, hacer el ejercicio. Sobre todo cuando uno está empezando en estos caminos, es bien importante eso de que cuando voy a hacer mi oración personal, si veo que me estoy distrayendo, hombre, no vaya a romper récord de Pac-Man. Si ve que se está distrayendo, tome el libro y apréndase un párrafo, 2 párrafos,
No todos tienen la misma memoria. Yo no considero que mi memoria sea especialmente buena, pero yo hago este ejercicio y trato de aprenderme cada vez más, trato de practicar lo que predico, y eso es bendito, porque claro, cuando tú vas aprendiendo y memorizando más, llega el momento en el que empiezas a asociar tu vida con esta vida. Y de eso es de lo que se trata, que tú asocies tu vida con esta vida. Eso significa que los salmos se vuelven tu hogar. Los salmos se vuelven tu hospital. Hospital donde te reparas de las heridas que dejó el pasado, de las decepciones que dejó tu vida anterior, y también hospital porque hay que reparar el daño que causó el pecado. Dice nuestro padre San Agustín que mientras oraba con los salmos, brotaban abundantes las lágrimas que me hacían mucho bien, dice él. Los salmos fueron su hospital. Él llevaba una vida, pues sabemos, ¿no? Una vida disoluta, una vida marcada por la lujuria, por la esclavitud del placer. Y este hombre que tantas veces había sentido asco de su cuerpo y asco de sus propios deseos, estaba desgarrado, herido por todos esos pecados. Pero no fueron los únicos. Él también reconoce la vanidad, reconoce el orgullo, reconoce la indiferencia, reconoce la codicia y también reconoce la terrible confusión que tuvo su mente. Por eso estuvo buscando en distintas tendencias, religiones y filosofías, como decir, sobre todo entre los maniqueos. Así que este hombre, cuando empieza su camino de conversión, lo que tiene en el corazón es un basurero. El tipo tenía un basurero, como tal vez tenemos algunos. Él tenía un basurero ahí, pero empieza a limpiar su vida. Es decir, él descubre que los salmos son como una limpieza interior, como un torrente que va sacando y va sacando y va limpiando. Y él veía ese torrente limpiarle el corazón y luego ese torrente salir con abundancia en sus lágrimas. Él sentía que lo iba limpiando. Entonces los salmos fueron ¿qué? Los salmos fueron su hospital. El hombre se fue limpiando a base de eso. Y los salmos fueron su escuela, escuela de alabanza, escuela de perdón, escuela de intercesión, escuela de perseverancia, escuela de defensa frente a las tentaciones, escuela de gratitud, escuela para aprender la historia del pueblo de Dios. O sea que los salmos son hogar, hospital y escuela. Y eso fue lo que descubrió San Agustín. Y eso es lo que han descubierto muchos otros. Por eso es indispensable volver sobre el texto de los salmos. Es indispensable tomar salmos como este, que es el que vamos a reflexionar, aunque con este tamaño de introducciones, yo creo que lo vamos a tener que ver en nuestra siguiente predicación. Es el Salmo 80 el que vamos a tomar. Salmo 80 que en la liturgia de las horas tiene por numeración 79. Y ese salmo nos va a servir para verlo como un ejercicio contemplativo. Vamos a acercarnos a ese salmo. Sin embargo, estimo que este tiempo era indispensable, el tiempo de esta introducción era indispensable por hacer la insistencia en esas dos palabras, en la soledad y en el sufrimiento, y también por descubrir cuál es el valor irreemplazable que tienen los salmos. Ustedes que tienen mejor condición que yo desde el punto de vista de la edad, porque sus neuronas están más frescas, aprovechen mejor el tiempo de lo que yo lo he aprovechado. Aprovechen ese tiempo ahora que tienen esa memoria. Claro, un San Benito que a los 21 años se vuelve ermitaño, ¿a qué se dedica? En buena parte a esto, a aprender, a memorizar, a tomar esto como letra para su corazón. Hombre, a los 21 años uno tiene un cerebro ágil, uno tiene un cerebro que funciona. Esa es la edad, o sea que aquí ya veo varios que ya se les está pasando el tiempo. Hay que utilizar la juventud para eso, para emprender con entusiasmo, con verdadera pasión
este asunto de aprender la Escritura, de relacionar unos textos con otros, esa fue la escuela de San Agustín, esa fue la escuela de los padres. Es decir, si ustedes, agustinos, si ustedes no van a vivir esta espiritualidad patrística, ¿quién la va a vivir en la iglesia? Es decir, la iglesia realmente requiere de la calidad de la respuesta de ustedes, así como la iglesia siempre se vuelve a la vida contemplativa, a los trapenses, a los cartugos, a los benedictinos, cuando quiere recuperar las fuentes más profundas. Ustedes que tienen esa fuente tan profunda, ustedes han de vivir, por favor, esta espiritualidad patrística, hay que vivirla con intensidad. Y aquí es donde se ve lo que decíamos en nuestros objetivos. Dijimos que eran 3 los objetivos del retiro. ¡Es posible! Y dijimos, vamos a dar herramientas concretas. Ahí tiene una. Ahí la tiene. Bueno, hoy hemos dado 3, ¿no? La soledad, las mortificaciones voluntarias, sencillas, cotidianas, invisibles, pero perseverantes. Y el ejercicio de la memoria. La contemplación es posible, hermano. Usted puede hacer mucho por mejorar su vida consagrada. No espere a que el prior general, el prior provincial, el prior local, no espere a que su maestro, su formador, su confesor o su director espiritual le diga más discursos. Usted, hermano, usted puede emprender ese camino, pero necesita esa soledad. Acuérdese las características de la soledad. Una soledad serena, limpia, fecunda. Necesita esa soledad, necesita ese sufrimiento, abrazar esa cruz, experimentar la mortificación. Exíjase un poquito más en lo que tiene que exigirse. No deje la tarea de la exigencia para el ambiente exterior. No deje la tarea de la exigencia únicamente para lo que diga un formador o lo que diga un predicador. No, usted piense que usted le está respondiendo a Dios. Y desde esa espiritualidad de soldado y de enamorado, con esa espiritualidad de guerrero y de poeta, pues usted se está preparando para ser un verdadero apóstol. Que ese fue nuestro tercer objetivo, mostrar que la vida contemplativa, lejos de reñir con la obra de la evangelización, es perfectamente compatible. Dejemos pues por el momento ahí, nos queda todo por ver de este hermoso Salmo 79. Les voy a invitar que en la meditación, en los ratos de meditación que tengan antes de nuestra siguiente charla, denle siquiera unas 2 o 3 lecturas, porque si ustedes se familiarizan con el texto, van a aprovechar mucho más la reflexión que tenemos en nuestra próxima predicación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.